En Hidalgo hay un convento del siglo XVI, cuyas paredes interiores están cubiertas de murales que muestran a guerreros indígenas convertidos al catolicismo, combatiendo y decapitando a otros indígenas, pintados por los frailes como propaganda de Guerra Santa, y que son patrimonio histórico de la nación. Hay un valle que desde hace más de 100 años riega sus cultivos con las aguas negras de la Ciudad de México, y cuyos suelos tienen concentraciones de metales pesados que los estudios del INSPUMS ubican significativamente por encima de los límites de seguridad. Y hay un campo junto a un oleoducto de Pemex, donde el 18 de enero de 2019, mientras cientos de personas recogían gasolina de una toma clandestina, el oleoducto explotó y mató a 93 de ellas en segundos. Empezamos en el número 13. Hidalgo tiene capas de terror que van desde el siglo XVI hasta el día de hoy. Antes de adentrarnos a esta aventura, no olvides suscribirte al canal y comentar qué otro estado te gustaría que mostráramos. No te despegues ni un momento, échele. Hidalgo es el estado que el guión de los lugares extraños y desconocidos de esta serie describió desde sus minas de plata con mineros cornualleses, su cementerio inglés en el corazón de México y la historia del fútbol que llegó al altiplano en las mochilas de los trabajadores extranjeros. En este guión lo describimos desde otro ángulo, el de los murales de guerra pintados en los conventos de la evangelización forzada, el de los ríos y los valles que cargan la contaminación de una metrópolis entera, el de las minas que devoraron trabajadores durante siglos y el de la explosión que en 2019 puso el nombre de Tlahuelilpan en los noticiarios de todo el mundo. Vamos. Empezamos en el número 13. Tula y el Tzompantli Tolteca. La antigua ciudad de Toyán, hoy conocida como Tula, en el municipio de Tula de Allende al sur de Hidalgo, fue entre los años 900 y 1150 después de Cristo, la capital de la civilización tolteca y una de las ciudades más importantes del México prehispánico antes de Tenochtitlan. Los propios mexicas la consideraban la ciudad original de la civilización, el lugar de origen mítico de Quetzalcóatl y el modelo al que aspiraban sus propias construcciones. Los 4 atlantes de Tula, figuras de guerreros de 4,5 metros de altura que servían de columnas del Templo del Sol, son hoy el símbolo más conocido del sitio arqueológico y una imagen reproducida en museos y libros de texto de todo México. Lo que los libros de texto no reproducen con la misma frecuencia es el Tzompantli de Tula, la estructura en forma de plataforma, baja decorada con cráneos humanos tallados en relieve, donde los toltecas exhibían las calaveras de sus sacrificados. El Tzompantli de Tula es uno de los más elaborados documentados en el México prehispánico previo al periodo azteca, con filas de cráneos que rodean la plataforma en patrones que los arqueólogos de Lina interpretan como el resultado de cientos o miles de años de acumulación ritual. La civilización tolteca cayó alrededor de 1250-1200, posiblemente por una combinación de sequía prolongada, conflictos internos y presión de grupos del norte, en un colapso que las fuentes posteriores describen como violento y que la arqueología del sitio confirma con evidencia de destrucción intencional de algunas estructuras. Los propios aztecas, que se consideraban herederos espirituales de los toltecas, tenían una versión mitológica del colapso de Tula que incluía la expulsión del dios Quetzalcóatl por fuerzas oscuras. Los cráneos del Tzompantli pertenecieron a personas que no sobrevivieron ese periodo o que fueron sacrificadas antes de él. Nadie sabe cuántos fueron en total. El Tzompantli de Tula es visitable. Los turistas pasan junto a él en el mismo recorrido que los lleva a los Atlantes. Número 12. Los murales de Ixmiquilpan y la propaganda de la Guerra Santa. El ex convento de San Miguel Arcángel en Ixmiquilpan, en el Valle del Mezquital al norte de Pachuca, es uno de los conventos del siglo XVI mejor conservados del estado.
Su arquitectura exterior es severa y monumental, en la tradición de los conventos fortaleza que los frailes agustinos construyeron en la segunda mitad del siglo XVI, en el centro de México. Su interior tiene algo que no existe en ningún otro convento de la Nueva España conocido: murales de guerra. Las pinturas murales del convento de Ixmiquilpan, creadas por artistas indígenas otomíes bajo la dirección de los frailes agustinos alrededor de 1550-1580, muestran escenas de combate entre guerreros indígenas identificables como otomíes aliados del bando español, con sus armas y su indumentaria tradicional, combatiendo contra figuras monstruosas o contra otros guerreros indígenas que representan a los infieles que se resistían a la evangelización. Hay decapitaciones. Hay figuras con las extremidades arrancadas. Hay victorias militares celebradas con las cabezas de los vencidos. Las figuras monstruosas en los murales han sido interpretadas por diferentes investigadores como representaciones del diablo cristiano, como reminiscencias de las deidades prehispánicas de la guerra y de la muerte, o como una combinación deliberada de las dos tradiciones que permitía comunicar el mensaje de la Guerra Santa en dos idiomas iconográficos simultáneamente, el cristiano y el prehispánico. La síntesis es extraordinaria artísticamente. Es también uno de los documentos visuales más claros sobre cómo la evangelización del siglo XVI usó la imagen religiosa como instrumento de movilización bélica en el contexto de la guerra chichimeca. Número 11. El ex convento de Actopan y la conversión que no era una opción. El convento de San Nicolás Tolentino de Actopan, también en el Valle del Mezquital, fue construido entre 1546 y 1571 por la Orden Agustina y es considerado uno de los edificios coloniales más importantes del estado. Su capilla abierta, sus frescos interiores y su claustro son visitados por turistas de historia y arquitectura que llegan específicamente a ver este ejemplo del primer siglo de la presencia española en el centro de México. El detalle que los tours de arquitectura colonial no suelen narrar con el mismo entusiasmo es el contexto en el que ese edificio fue construido. Los pueblos otomíes del Valle del Mezquital fueron sometidos a los primeros esfuerzos de evangelización forzada de la región inmediatamente después de la caída de Tenochtitlan. La conversión al catolicismo, en ese período, no era una decisión que los individuos tomaban libremente. Era una condición para acceder a cualquier reconocimiento legal, para que los enfermos recibieran atención, para que los matrimonios fueran reconocidos, y para no ser considerado jurídicamente un ser sin derechos plenos. Los frailes que construyeron el convento de Actopan lo hicieron con el trabajo de las comunidades otomíes que evangelizaban, usando los sistemas de trabajo forzado que el Estado colonial había heredado de la estructura tributaria mexica y transformado para sus propios fines. La grandiosidad del edificio y la desesperación del proceso que lo hizo posible coexisten en el mismo kilómetro cuadrado. Número 10. El cementerio inglés de Real del Monte y los mineros que no volvieron a casa. Ya en el guión de los lugares extraños y desconocidos de Hidalgo, contamos la historia del cementerio inglés de Real del Monte, el único cementerio protestante en activo de México, fundado por los mineros cornualleses que llegaron en 1824 para modernizar las minas de plata y cuyas lápidas con inscripciones en inglés siguen en pie en una colina del pueblo. Lo que ese guión no exploró es el terror que hay detrás de esas lápidas. Los mineros de Cornualles llegaron con sus familias, con sus métodos de bombeo que permitieron drenar las minas inundadas, y con sus creencias metodistas que chocaron con el catolicismo de la comunidad. Muchos de ellos murieron en las minas en accidentes que los archivos de la compañía minera inglesa registran con una neutralidad administrativa que hace aún más frío el documento. Trabajador número X, fallecido por derrumbe en el nivel 3. Trabajador Y,
muerto por gasificación en Galería Norte. Los que morían en las galerías más profundas, en muchos casos, no podían ser rescatados. El costo y el riesgo de la recuperación superaban lo que la empresa estaba dispuesta a asumir. Sus cuerpos permanecieron en las minas. Los que morían en la superficie o en accidentes recuperables eran llevados al cementerio de la colina y enterrados sin cruz, con inscripciones en inglés que sus propias familias ponían a veces semanas o meses después de la muerte, cuando llegaba el dinero del viaje desde Cornualles para traer la piedra apropiada. Hay lápidas en el cementerio de Real del Monte que muestran la edad del fallecido como 19, 20, 22 años. Hombres jóvenes que vinieron de una costa del Atlántico a una montaña de México y que en el cementerio de la colina encontraron el único suelo extranjero que los contendrá para siempre. Esto apenas empieza. Entre más subimos, más reciente y más concentrado se vuelve el terror. Número 9. La contaminación del Valle del Mezquital y los cultivos que crecen en aguas negras. El Valle del Mezquital, en el centro norte de Hidalgo, es una región agrícola semiárida que desde hace más de 100 años se irriga con una parte de las aguas residuales de la Ciudad de México que llegan a través del Gran Canal del Desagüe, la obra hidráulica de principios del siglo XX que resolvió el problema de las inundaciones de la capital trasladando el agua al norte. Lo que las comunidades del Mezquital recibieron fue agua que llegaba con nutrientes suficientes para hacer productivos suelos que sin riego no podían sostener mucho cultivo. Lo que también llegaba eran los contaminantes de una megalópolis. Los estudios del Instituto Nacional de Salud Pública y de distintas universidades que han analizado los suelos, los cultivos y los cuerpos de los habitantes del Mezquital en los últimos 40 años encuentran de manera consistente concentraciones elevadas de plomo, cadmio, arsénico y otros metales pesados que se acumulan en los suelos irrigados con aguas residuales y que pasan a los cultivos que esos suelos producen. Las alfalfas, los chiles y las hortalizas que crecen en el Mezquital con agua de la Ciudad de México llegan a los mercados de Pachuca y otras ciudades del estado. Las familias que llevan generaciones trabajando esas tierras con esa agua tienen en algunos casos niveles de plomo en sangre que superan los umbrales que la Organización Mundial de la Salud considera seguros. La solución al problema del agua de la Ciudad de México creó, con el tiempo, otro problema de salud para las comunidades del Mezquital que no participaron en ninguna decisión al respecto. Hidalgo resolvió el problema de inundaciones de la CDMX. Las comunidades del Mezquital pagaron el costo de esa solución durante 100 años. Número 8. El río Tula y el precio de la industria. El río Tula pasa por la ciudad de Tula de Allende, donde está instalada una de las refinerías más importantes de México y un complejo de centrales eléctricas de ciclo combinado. Las aguas del río reciben descargas de esa actividad industrial, además de las aguas residuales de las comunidades a lo largo de su recorrido. Y los análisis de calidad del agua del Conagua ubican al río Tula consistentemente entre los ríos más contaminados del país. Las comunidades que viven a orillas del Tula o que usan sus aguas para riego tienen décadas documentando enfermedades de piel, problemas respiratorios y otros síntomas que los médicos de las clínicas del IMSS en la región relacionan con la exposición a contaminantes del río. Los peces que quedan en el Tula son una fracción de los que había hace 50 años. Las especies más sensibles a la contaminación desaparecieron primero, y lo que sobrevive son las más resistentes. Las garzas y las aves acuáticas que frecuentan el río en ciertos tramos consumen ese pescado y acumulan los mismos contaminantes en sus tejidos. El paisaje del río Tula es todavía hermoso en ciertos ángulos, con sus arcos de los antiguos acueductos coloniales reflejados en el agua. Es un río que mató por dentro hace décadas y que todavía está vivo por fuera.
Número 7. Las minas de Real del Monte y los cuerpos que no salieron. Las minas de plata de Real del Monte, que la compañía inglesa reopened en 1824 y que produjeron durante décadas grandes cantidades de mineral, tuvieron a lo largo de su historia una secuencia de accidentes mortales que los archivos históricos del Archivo General de la Nación y del Archivo Histórico de Hidalgo documentan con la frialdad propia de los registros corporativos del siglo XIX y principios del XX. Derrumbes, inundaciones, explosiones de gas y caídas en los tiros verticales mataron a trabajadores cuya habilidad para extraer plata era su único activo negociable ante los dueños de las minas, y que cuando morían eran reemplazados. La inundación de la mina La Purísima en 1919 fue uno de los accidentes más graves documentados en la historia minera de Real del Monte. Decenas de trabajadores murieron atrapados cuando el nivel del agua subió más rápido de lo que las bombas podían responder. Algunos cuerpos nunca fueron recuperados. Siguen en las galerías inundadas de la mina, bajo el agua mineral que los preserva en alguna condición indefinida, rodeados de la misma roca que los mató. Las minas de Real del Monte fueron explotadas también en el período colonial y en el independiente anterior a la llegada de los ingleses, con sistemas de trabajo forzado similares a los de Zacatecas que ya describimos. Los muertos de esas épocas anteriores tampoco tienen registro completo. El subsuelo de Real del Monte contiene, además de plata ya extraída, los restos de todos los que murieron extrayéndola. Si este recorrido ya te está pesando, prepárate para lo que viene. Número 6. El huachicol en Hidalgo y la economía del combustible robado. Hidalgo tiene una de las redes de oleoductos más densas de México. Los ductos de Pemex que transportan petróleo crudo desde la Huasteca y gasolina refinada desde la refinería de Tula atraviesan el estado en distintas direcciones. Esa densidad de infraestructura petrolera convirtió a Hidalgo en uno de los estados con mayor actividad de robo de combustible en el país durante la primera mitad de la década de 2010. El huachicol en Hidalgo no era solo un delito individual, era una economía informal con sus propios distribuidores, sus propios intermediarios y sus propias redes de venta. Las ordeñas o tomas clandestinas se establecían en los ductos en zonas relativamente apartadas de la vigilancia. Se extraía el combustible y se vendía a precios por debajo del mercado a gasolineras informales, a consumidores individuales o a intermediarios. Las comunidades más pobres cercanas a los ductos participaban en la extracción como trabajadores de bajo nivel de la operación, a veces por salarios mínimos, a veces por una parte del combustible extraído. La Pemex y la PGR documentaron cientos de tomas clandestinas al año en el estado antes de la explosión de 2019. El gobierno federal conocía la escala del problema. El problema continuó. Número 5. Las víctimas de la violencia cartel en Hidalgo y el silencio que las rodea. Hidalgo no aparece en los encabezados de violencia cartelaria con la frecuencia de Guanajuato, Zacatecas o Michoacán, pero el estado ha experimentado en los últimos años un incremento documentado de homicidios vinculados a organizaciones criminales y de presencia de grupos del crimen organizado en sus municipios, particularmente en los corredores que conectan la Ciudad de México con el norte del país. Los reportes de la Fiscalía General del Estado y los análisis del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que ciudades como Pachuca, Tulancingo y Tizayuca han visto incrementos en la actividad criminal organizada en la segunda mitad de la última década. Las rutas de tráfico de drogas que cruzan Hidalgo desde la Huasteca hacia la zona metropolitana y desde la capital hacia el norte han sido objeto de disputas que producen violencia residual en los municipios del corredor, incluyendo ejecuciones que en algunos casos ocurren en lugares públicos y que los medios locales cubren con la misma discreción que caracteriza la cobertura de la violencia organizada en estados
donde los grupos criminales monitorean lo que se publica sobre ellos. La particularidad del caso de Hidalgo es la relativa invisibilidad de esa violencia en la cobertura nacional. El Estado no tiene el perfil mediático de los estados que encabezan los rankings de homicidios, lo que significa que lo que ocurre en sus carreteras y municipios recibe menos atención institucional y menos recursos de combate que la misma violencia en otros contextos. Ser el segundo o el tercero en la lista de estados violentos no genera el mismo nivel de respuesta que ser el primero. Los que viven en Hidalgo con esa violencia no experimentan esa diferencia como un consuelo. Número 4. Las desapariciones en la Sierra Hidalguense y las comunidades que buscan solas. La Sierra Norte de Hidalgo, que colinda con la Sierra Norte de Puebla y con la región huasteca, tiene comunidades indígenas nahuas, otomíes y tepehuas, en municipios de alta marginación, donde las instituciones de seguridad y de procuración de justicia tienen presencia limitada. En ese contexto, los casos de personas desaparecidas que las familias reportan a las autoridades tienen una tasa de seguimiento que las organizaciones de derechos humanos que trabajan en la región califican como insatisfactoria. El colectivo de búsqueda de personas desaparecidas de Hidalgo y organizaciones similares que han surgido en distintos municipios del estado llevan años documentando casos y presionando a las autoridades para que abran investigaciones activas sobre las personas no localizadas. La dificultad de sus búsquedas es que la Sierra Hidalguense es territorio escarpado, con zonas de acceso difícil donde la cobertura celular es intermitente, y donde la presencia de grupos criminales en algunos corredores limita las posibilidades de búsqueda independiente. Las familias buscan con los medios que tienen en terrenos que el Estado no controla del todo. Compártelo con alguien que crea que Hidalgo es solo el paisaje y las minas del Bicentenario, porque el Estado también tiene una montaña de deudas históricas que van de los murales de guerra del siglo XVI hasta la explosión de 2019. Número 3. El Valle del Mezquital y los pueblos que bebieron el agua equivocada. El impacto de un siglo de irrigación con aguas residuales sobre la salud de las comunidades del Valle del Mezquital no es solo una estadística de metales pesados en suelos, es también el impacto sobre la salud reproductiva, el desarrollo infantil y la longevidad de las familias que viven en los municipios más cercanos a los canales de riego contaminados. Los estudios de la Escuela Nacional de Salud Pública del INCM, que evaluaron a niños de comunidades del Mezquital, encontraron en algunas zonas niveles de plomo en sangre que se asocian con déficits cognitivos, problemas de atención y dificultades de aprendizaje que los niños cargan a lo largo de toda su educación y que los sistemas de evaluación educativa registran como bajo rendimiento escolar sin rastrear su causa. No son estudios que la Secretaría de Salud publicitó ampliamente. No generaron una política pública de remediación inmediata con presupuesto asignado. Las comunidades que tienen esos niveles de plomo en la sangre de sus niños son comunidades otomíes en condición de alta marginación, cuyos agricultores dependen del agua que está envenenando a sus hijos para producir los cultivos que los alimentan. La situación del Mezquital no es una tragedia accidental. Es el resultado de 100 años de decisiones en las que la Ciudad de México resolvió su problema trasladándolo hacia el norte, y en las que nadie con autoridad suficiente para cambiar esa situación ha querido hacerlo. El Mezquital resolvió el problema de la Ciudad de México. Nadie ha resuelto el problema del Mezquital. Número 2. La epidemia colonial y el siglo que desapareció a los pueblos de Hidalgo. Entre 1590 y 1630, la población indígena del área que hoy es el estado de Hidalgo, que los historiadores demográficos estiman en varios cientos de miles de personas al momento de la llegada de los españoles, cayó en proporciones que los registros parroquiales del período documentan como catastróficas. La viruela fue la primera en llegar, adelantando a los propios soldados de Cortés y matando a la mitad o más de algunas comunidades,
antes de que ningún español las hubiera visitado. Le siguió el sarampión, la fiebre tifoidea, el tabardillo, la influenza, y en los años 1545, 1548 y 1576, 1580, episodios de una enfermedad llamada cocolistli, por los propios indígenas, cuya naturaleza exacta los investigadores todavía debaten, pero que los análisis de los registros parroquiales de Hidalgo y sus estados vecinos ubican como la causa de muerte de la mayoría de la población indígena sobreviviente de las epidemias anteriores. Algunos investigadores estiman que la epidemia de cocolistli de 1576-1580 mató a más de 1 millón de personas solo en el centro de México. Los registros parroquiales de las comunidades del Valle del Mezquital del periodo muestran años en que el número de entierros registrados superaba al número de nacimientos por factores de 10 a 1. Pueblos que antes de la conquista tenían poblaciones de varios miles de personas, tenían en 1580 unos cientos de sobrevivientes. Algunos quedaron vacíos y no volvieron a ser habitados. Los árboles genealógicos de las familias otomíes del Mezquital, cuando se rastrean hacia atrás con documentos coloniales, muestran rupturas en las décadas de las grandes epidemias, donde la cadena de transmisión familiar simplemente termina. No hay descendencia registrada porque no hubo descendencia que sobreviviera. El mayor terror de la historia de Hidalgo no fue colonial en el sentido de la violencia militar, fue microbiológico, invisible y silencioso, y mató a más personas que todas las guerras de los siguientes 400 años juntas. El Valle del Mezquital, que hoy riega sus cultivos con agua contaminada de la Ciudad de México, está habitado por los descendientes de los pocos que sobrevivieron ese siglo. Y llegamos al número 1, al lugar y al momento que define a Hidalgo en la memoria colectiva de la última década. Tlahuelilpan. El 18 de enero de 2019, una grieta en el oleoducto de Pemex, que pasa por el municipio de Tlahuelilpan, al suroeste de Pachuca, comenzó a derramar gasolina en un campo de la comunidad de San Primitivo Papalote. La noticia de la fuga se extendió por los poblados circundantes con la velocidad propia de los medios sociales y del boca a boca, y en pocas horas, cientos de personas habían llegado al campo con cubetas, bidones, garrafones, recipientes de plástico de cualquier clase disponible, con la intención de llevarse la gasolina gratuita que caía del tubo. Las imágenes de las horas previas a la explosión, tomadas por algunos de los propios asistentes con sus teléfonos, muestran un campo convertido en un mercado informal de gasolina derramada, personas de todas las edades, incluyendo niños, llenando sus recipientes mientras caminan sobre un suelo empapado de combustible. Pemex había notificado a la Guardia Nacional que tenía personal en el lugar intentando desalojar a la multitud sin éxito. A las 6 de la tarde, algo encendió la gasolina acumulada en el suelo. La detonación y el incendio que siguieron mataron a 93 personas en segundos o en los minutos que siguieron, muchas de ellas quemadas vivas en el campo mientras intentaban escapar. 76 más fueron hospitalizadas con quemaduras graves. El número 93 es el que los medios repitieron, el que la Secretaría de Salud certificó, el que los libros de texto futuros usarán para describir el evento. La cifra no puede transmitir la calidad específica del terror de Tlahuelilpan, que las 93 personas que murieron no estaban haciendo nada que no hubiera venido haciendo la comunidad del Mezquital durante años en los mismos ductos, y que estaban ahí porque la gasolina robada era más barata que la gasolina legal, y la gasolina legal era cara para familias que ganaban lo que ganan en el Mezquital. El miedo a la pobreza, el riesgo del campo empapado de combustible, y la confianza de quien lo ha hecho antes sin consecuencias. Esa combinación es la que mató a 93 personas en Tlahuelilpan el 18 de enero de 2019. No fue un accidente en el sentido de lo impredecible. Fue el resultado esperado de una combinación de condiciones
que nadie quiso corregir a tiempo. El presidente López Obrador visitó el lugar al día siguiente. La escena fue cubierta por todos los medios. El presidente recorriendo el campo quemado, abrazando a los familiares de las víctimas, prometiendo que la situación no se repetiría. El gobierno federal anunció el cierre de ductos y la militarización de la vigilancia de la infraestructura petrolera. Las gasolineras informales que vendían huachicol bajaron su perfil. Las tomas clandestinas en Hidalgo disminuyeron. 93 personas habían muerto para que esa reducción ocurriera. El nombre de Tlahuelilpan entró en el vocabulario de la catástrofe industrial mexicana junto al de Pasta de Conchos en Coahuila. Ambos lugares son la misma historia contada con distintos combustibles. El costo humano de la distancia entre la pobreza y la infraestructura que la rodea. 13 lugares. Un estado que va de los murales de guerra del siglo XVI hasta el campo de gasolina de 2019, con el mismo hilo de continuidad que conecta todos los capítulos. Decisiones tomadas por quienes tienen poder sobre un territorio y costos pagados por quienes viven en ese territorio sin haber participado en ninguna de esas decisiones. Ahora te toca a ti. De estos 13 lugares o historias, ¿cuál no sabías que existía? Cuéntamelo en los comentarios. Y si conoces a alguien que piense que Hidalgo es solo el pasaporte y las carnitas de Tulancingo, manda este video, porque el estado que tiene los murales de guerra más perturbadores del siglo XVI también tiene el campo donde 93 personas murieron quemadas mientras recogían gasolina gratis.